administración ha venido haciendo, todos los que hayan beneficiados por políticas sociales, programas sociales desde la Secretaría de Integración Social, todos hemos hecho una sola voz para empezar a movilizarnos, a movilizar la ciudadanía. En este momento somos muy pocos todavía los que salimos a las calles a protestar, a hablar en contra pues de esta administración y de esta arremetida, y estamos en eso. Desde mi condición de joven estamos movilizando a los jóvenes, yendo a los distintos espacios, colegios, universidades, juntas de acción comunal, a hablar de los problemas de Bogotá. Los medios de comunicación masivos no nos presentan nada respecto a esta masacre laboral, respecto a estas políticas de esta administración que son regresivas para Bogotá. Entonces estamos saliendo a las calles a movilizarnos, invitando a la gente todos los días a que se den cuenta de que lo que está pasando, a que no crean en lo que les dice simplemente Caracol y RCN, sino que salgan a marchar por sus derechos laborales, por el mantenimiento de las políticas sociales en el distrito. Y eso es una tarea diaria. No es fácil porque pues obviamente la arremetida de esta administración pues no es cualquier cosa. Entonces estamos en eso, estamos en la tarea diaria de trabajar con la comunidad, de ir a informarles. Hay mucha desinformación alrededor, nadie conoce estas cifras, lo que está pasando en Bogotá, entonces estamos en esa tarea. Fabián, pero yo tengo varias preguntas. Vamos a explicarle a la comunidad que nos está escuchando varias cosas que están pasando en el distrito. No solamente es el trabajo tuyo, o más bien, no solamente es el sustento de las familias que hemos anunciado. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que habla Peñalosa cuando en su plan de gobierno, en su plan de desarrollo, dice que hay que hacerle un recorte al presupuesto y que hay que hacer unos ajustes fiscales para que la Bogotá tenga un rendimiento en otros temas que no se vienen tratando. Es decir, él le vende a la ciudad que tiene que hacer un recorte porque necesita plata para... Entonces, hablemos, ¿qué es lo que él requiere? ¿Qué es lo que él plantea de un recorte presupuestal? Porque... Bueno, esto básicamente obedece al plan de negocios que él tiene. Él obviamente no está pensando Bogotá como una ciudad que está en progreso, sino esto es un plan de negocios. Él está entregándole a los privados también, las empresas públicas del distrito. Un caso emblemático es la ETB, que también tiene unos despidos masivos y además va a ser privatizada, y pues mucho de eso obedece a ese pensamiento, a esa política que él tiene de entregarle a los privados, de enriquecerse. ¿Qué está pasando con el transporte público? Por ejemplo, él tiene negocios en el transporte público y por eso no permite el avance de la ciudad en temas de movilidad, porque los buses son lo más importante. Entonces, esos recortes que hacen en temas presupuestales para los empleados del distrito, para las personas que trabajaban por Bogotá, están yendo a manos de los privados, a entregárselas a los privados, a hacer de esto, de Bogotá, un plan de negocios. Es básicamente eso. Vamos a explicarle a los oyentes que ese recorte de presupuesto, él lo plantea desde el tema de los trabajos, de los funcionarios que trabajan para él. Cada trabajador en un promedio gana entre 800 a 1.200.000 de pesos. Los que están despidiendo son trabajadores entre un poco más de un salario mínimo, entre un salario mínimo y un poco más de un salario mínimo, porque no son los trabajadores con máximo cargo, no son los trabajadores que ejercen una jerarquía dentro de estas empresas. La planta, o más bien, los cargos altos no han sido modificados, no hay un recorte nominal de esos cargos jerárquicos, de esas directivas. Al contrario, cambian las personas, pero ese presupuesto no cambia para el distrito. Es decir, mantienen los directivos, mantienen la nómina alta en las empresas. Caso de ETB, se mantiene el presidente de la ETB con un salario no mínimo de 25 millones, pero despide a una trabajadora con un salario de 1.300.000 pesos. Entonces, el recorte presupuestal
que él requiere, a él le vale más echar 20 trabajadores y no echar a un presidente que no hace sino despotricar de una empresa tan viable, tan eficiente como lo ha sido la ETB. A esto le preguntamos a Fabio Arias. Fabio, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a todos los oyentes, y a usted, Claudia, y a todos los compañeros que están en la mesa, a Jaime, a Fabián y a Luis. Bueno, yo creo que el tema sustancial aquí es que Peñalosa llega con una serie de respaldos y apoyos políticos y económicos. Entonces los económicos lo resuelven mediante su plan de negocios y los políticos con la clientela. Está haciendo una y otra cosa. Afortunadamente las encuestas empiezan a decir dentro de la población que ese alcalde no tiene mucha favorabilidad. La encuesta que mostró RCN dice que el 75% de los bogotanos, por lo menos en la encuesta que hicieron, no tiene una opinión favorable de Peñalosa. Y es apenas lógico. La gente esperaba era que los problemas, porque eso fue lo que vendió además. Lo que vendió era que inmediatamente él empezara, los problemas de movilidad, los problemas de inseguridad, los problemas sociales prácticamente se acabarían en el distrito. Bueno, ya llevamos 6 meses y no se ve absolutamente ningún cambio. Por el contrario, las cosas están empeorando. En el tema de salud, recuerde que sacaron de más de 5.000 trabajadores profesionales, además, profesionales de la salud, médicos, enfermeras y otra serie de paramédicos ahí que atendían lo que llamaba territorio saludable. Este programa no le sirve a Peñalosa, no le sirve al negocio de las EPS, que evidentemente ven en ellos una posibilidad de que el tema de la salud deje de ser un negocio y verdaderamente sea un derecho. Entonces, lo que está haciendo Peñalosa es simplemente atender su negocio y atender su cliente. Pero en términos políticos, Cambio Radical, la U, el Partido Conservador, no pocos liberales, inclusive algunos de la Alianza Verde, están exactamente pidiéndole la nómina a Peñalosa. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Los 40.000 de órdenes de prestación de servicio y los 4.000 temporales han salido ya todos en estos 6 meses. Empieza a aplicarse a partir del 1 de julio el plan de desarrollo que acabó de aprobar, el plan de negocios que acabó de aprobar el distrito, y por tal motivo él trae toda su cuadrilla para empezar exactamente a adelantar sus tareas. Entonces está cambiando unos trabajadores que antes se ganaban 1.200.000, está trayendo trabajadores de 2,5 millones y de ahí para arriba. Entonces le está pagando muy bien, cosa que añoraríamos todos, por supuesto, no estamos en contra de que al trabajador le paguen bien, pero no sobre la base exactamente de colocar en el asfalto y en las situaciones difíciles a más de 45.000 trabajadores. La alcaldada, digamos, lo denominamos así, dentro del observador político, la segunda se le está haciendo el Consejo de Bogotá, ¿sí? Aprobándole todo. Por supuesto, esa es la tragedia. ¿A quién se eligió allá? Que ese cabildo no está representado por la voluntad de los bogotanos, ¿sí? 31 concejales votaron vender la empresa de teléfonos de Bogotá. Sí. La mayoría votó, más de 31 votaron el plan de desarrollo, pero específicamente 31 de los 45 aprobaron la venta de la ETB. Entonces la pregunta que uno siempre se hace de la venta de la ETB es esta. El señor Castellano, el actual gerente, dice que esa empresa no es viable. Entonces la pregunta dice uno, bueno, ¿y para qué lo nombraron a él? Si no es viable, ¿alguien la va a comprar si no es viable? No, este es el peor engaño, la mentira más grande, ¿sí? Porque si no es viable, yo creo que nadie la va a comprar. Nadie compraba. Sin embargo, ahí sabemos que detrás de eso está el doctor Slim, ¿sí? Detrás de Claro, detrás de ellos están Telefónica de España, claro, etcétera, de las grandes multinacionales. Entonces le han dado una gran mentira al país. Y ahora, si él no es capaz de vender la empresa, pues de administrar la empresa, pues que renuncie y buscamos un buen administrador. Se ha demostrado de que la empresa es rentable, tan es así que están detrás de ella los multinacionales. Entonces la mentira que nadie puede en el distrito atender y aceptar es que se diga que esa empresa no es viable. Eso es falso, mentiroso, ¿sí? Es solamente para justificar vender una empresa muy importante para los bogotanos
pero además con un componente tecnológico que la administración anterior le involucró, ¿sí? Y que evidentemente la hace competitiva porque está demostrado que es competitiva, ¿sí? Pero viene una administración que simple y llanamente su compromiso, y por eso con absoluta seguridad muchos de ellos, muchas multinacionales acompañaron a Peñalosa en la aspiración a la alcaldía, y muchos concejales con absoluta seguridad recibieron recursos para sus campañas, ¿sí? Muy difícil de demostrar, por supuesto, pero con absoluta seguridad debe ser así. Y ese es el tema de fondo, ¿sí? Es decir, cómo es posible que se le engañe al país. Pero yo creo que los bogotanos ya están asimilando la cosa. Claro. Repito, el 75% de los bogotanos ya no tienen una visión favorable de él. Es decir, vamos a pasos agigantados hacia una revocatoria de este señor, que no puede ser en el primer año porque la ley no lo permite, pero bueno, el 1 de enero del 2017 estaremos haciendo nuestros mejores esfuerzos para revocar un alcalde. Desafortunadamente no existe lo mismo para el consejo, pero debería existir, ¿sí? Para evidentemente modificar una política tan regresiva para los bogotanos como la que está adelantando Peñalosa. Muy buenos días, Fabio. Pues creo que en la presentación de quién es Fabio Arias, la compañera Claudia se nos quedó un poco corta. Fabio Arias es el secretario general de la CUT, es un amigo de la casa, es una persona que ha liderado muchos procesos dentro de lo que es la lucha sindical en la empresa de acueducto. Y lo digo de corazón, es un amigo de la casa, ¿sí? Con amigos como Fabio uno debería siempre estar aquí en este programa, estar en todos los escenarios que hemos compartido con él, debatiendo, estructurando los temas. Eso por un lado. El otro es, Fabio, para después de que vengamos de comerciales, que cómo tenemos que mover a la gente, a los trabajadores, para cortar todo lo que viene a ser la administración distrital en contra de los trabajadores de la clase baja de esta ciudad, porque viene a trabajar para los ricos de esta ciudad, y eso lo hizo en su primera alcaldía, y en la segunda viene por lo mismo. ¿Qué hacer, Fabio? Para después de los comerciales la pregunta. Gracias. Bien, Luis, vamos a compromisos, 10 de la mañana, 26 minutos. Este es el Observador Social. Acabo de tener aquí a nuestro amigo Camilo Espinosa. Y usted lo decía, pregunto, Fabio, ¿la gaveta de hojas de vida entonces está en el Consejo de Bogotá para esta mortandad? Por supuesto, Claro. Toda está ahí. Todo está ahí. Por eso están pagándoles el favor, ¿sí? Fueron, votaron su plan de desarrollo, Sí. y entonces empiezan ahora a dividirse la torta entre ellos y solamente para ellos, dejando por fuera a más de 44.000 trabajadores. Y vale la pena decir esto, hombre, ¿por qué el alcalde despide, por ejemplo, a los 4.000 temporales o a los 40.000 de las órdenes de prestación de servicio, cuando esas son labores que se van a seguir haciendo? Sí, es decir, son permanentes en el distrito. Pues faltará una que otra que no sea estrictamente la misma, pero podrían estar haciendo un traslado. Es decir, y eso desde el punto de vista de las normas administrativas del sector público, eso no está permitido. Las órdenes de prestación de servicios son lo que llamamos nosotros en el mundo del trabajo contratos realidades. Es decir, no son, como se dice, contratistas, son trabajadores, y deberían aplicarle las normas laborales al respecto. Y los temporales los mismos, ¿sí? Esos son prestaciones de servicios que son permanentes, y por tal motivo, si la actividad de la administración pública continúa, esos trabajadores también deberían de continuar. O sea, esa palabra temporal y órdenes de prestación de servicios son mecanismos que se inventan dentro de la administración pública para no permitirle a los trabajadores tener el derecho al trabajo pleno, es decir, su estabilidad laboral y sus prestaciones sociales. Para eso están inventados, es decir, para seguir haciendo clientelismo. Y sigue subiendo el nivel de popularidad o de despopularidad de don Peñalosa, yo creo, en este primer semestre, más el 75. Y en el segundo semestre, Fabio, Pues aspiramos a que llegue al 0%, ¿sí? De favorabilidad. Y por tal motivo nos preparemos fuertemente. Yo creo que los bogotanos ya vamos teniendo un desafío a partir del 1 de enero. Salir a recoger firmas
para que se convoque una revocatoria de mandato del señor Peñalosa, porque lo que está haciéndole es grandes perjuicios a la inmensa mayoría de los bogotanos. Por supuesto que unos estarán muy alegres, todos los de sus negocios estarán felices, los señores de Claro, de Telefónica, con la gente de TV, pero también quiero decirles, van a vender TGI. TGI es la empresa transportadora de gases industriales, ¿sí? Y la van a vender. Ella es parte de la empresa de energía de Bogotá. Es la empresa más rentable que tiene hoy la empresa de energía de Bogotá. Sí, le produce 1,2 billones de pesos al distrito. Y no la van a vender ahora, ahí sí no pueden decir por ineficiente o por inviable. En la empresa de teléfonos inventaron ese cuento. Pero ahora van a decir exactamente cualquier cosa. Y la cualquier cosa está diciendo el alcalde Peñalosa es que necesita unos recursos para hacer unos colegios o para hacer unos hospitales. Pero resulta exactamente que con los 1,2 billones que recibe puede hacer hospitales y puede hacer colegios y no perder la posibilidad de seguir siendo rentable. De eso se habla poco, porque desafortunadamente a los trabajadores no son muchos, como contrario a lo que es la empresa de teléfonos de Bogotá, y no tiene tanta tradición en Bogotá como la tiene la empresa de teléfonos de Bogotá, pero también la van a vender. Fabio, Vale mucho más plata que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Fabio, tenemos el conocimiento de que este TGI, cómo está conformada estructuralmente en el tema de la participación del distrito en esta empresa que también quieren vender. 100% de la empresa de energía de Bogotá. TGI es 100%. A través de la fundación que se creó para ese propósito. Correcto, de la empresa de energía de Bogotá. Es lo que llaman una empresa, es decir, el holding, es decir, la empresa matriz es la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Y tiene, entre otras, pues Codensa, Endesa, etcétera, etcétera. Ahora la empresa de energía de Cundinamarca, y tiene también TGI, la transportadora de gases internacionales, que es una empresa supremamente rentable. Y hoy la quieren desafortunadamente vender. Fabio, una ESAL. La empresa que tú me hablas es una ESAL, es una entidad sin ánimo de lucro, creada como fundación. Pueden enajenar, vender, sí, pero mire cómo es la antítesis de lo que se refleja socialmente. Damos la bienvenida a un invitado muy especial, Camilo Espinosa. Tenga usted muy buenos días en esta mañana. Bienvenido a este máster aquí de Todelar. ¿Qué hay por esas tierras? ¿Qué hay dentro de esas actividades? ¿Qué hay dentro del ejercicio? Usted como estudiante, obviamente en una universidad tan importante como es la Universidad Nacional de Manizales, desde ese frente, de ese activismo, ¿cómo podemos plantear la voluntad de estar unidos, especialmente las juventudes, cuando se nos tocan, digamos, cuando se ven afectados nuestros intereses, es que cuando verdaderamente nos preocupamos, pero tiene que ser en la unidad, como lo manifiesta aquí Fabio Arias de la CUSE, tiene que haber una unidad, tiene que haber un proceso que se arme. ¿Cómo están planteando este proceso? Bueno, Manizales y Bogotá siempre ha sido el espejo, ha sido como el ejemplo para todo el tipo de manifestación social que se hace en cuanto a la parte estudiantil. En ese momento yo llego a Bogotá y pues la verdad estoy muy triste porque veo que todos los programas sociales que se venían haciendo durante todos estos años se están acabando. Los estudiantes de la Universidad Distrital reprimidos totalmente. Me enteré de la muerte de un estudiante de la Universidad Distrital que fue golpeado por los agentes del ESMAD. Entonces veo que a Bogotá está volviendo la represión de una forma pues terrible. O sea, yo voy a Bogotá muy mal en este momento y lo terrible es que solo han pasado 6 meses. Entonces estoy triste porque Bogotá siempre ha sido en Manizales como nuestro impulso, como lo que quisiéramos llegar a ser como movimiento estudiantil. Camilo, y vemos ese frente, ese activismo que se genera desde los dirigentes de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, tanto Manizales, tanto el departamento de Caldas como el departamento de Antioquia, todas estas poblaciones de la parte central de occidente de Colombia, ¿sí? Se ve una buena actitud por parte de sus dirigentes. Vemos los alcaldes como el mismo de Medellín, el mismo de Manizales, el mismo de Pereira, el mismo de Armenia, ¿sí? Ellos, el enfoque social es más marcado sin haber esa mortandad, no se produce ese efecto. Se produce en una ciudad como Bogotá, obviamente siendo la capital de Colombia, a través de un mandato que se vuelve de puntos más nacional, ¿sí? Pero sí salpica a esas huestes que tiene, por ejemplo, Manizales. ¿Cómo es ahí el comportamiento de los dirigentes? ¿Cómo es el alcalde de Manizales?
cómo se ve ese activismo por parte de esa ciudad que es modelo, una ciudad modelo, una ciudad culta, obviamente la destaco no porque sea nuestra tierra, ¿sí? Pero es un ejemplo para las demás ciudades del país. Bueno, Manizales, aunque tiene muchos problemas, en la parte también de la redistribución de la riqueza, sí, la cultura y el enfoque del gobierno es más hacia darle bienestar a las personas. El nuevo alcalde, cosas que me han llamado la atención es que está haciendo algo parecido a lo que se hacía aquí en Bogotá con las bicicletas, del préstamo de bicicletas, de ir por toda la ciudad. Peñalosa. Exactamente, y entonces yo pues, también me llama la atención que uno llegue a Bogotá, pues la ciudad que fue pionera en eso, y uno llegue y no, que ya retiraron 400.000 bicicletas, bueno, no sé, eso fue lo que escuché. Entonces pues yo no sé, yo llego a Bogotá y parece que no fuera Bogotá ya, no sé, pues, totalmente diferente. Hay placeos en el orden del distrito, ¿sí? Vemos cómo crean, cómo se inventan por ahí programas para, yo creo que lo veo más como un placebo para esas juventudes, ¿sí? Una entretención, unas cortinas blindadas de aire de humo en torno a lo que se está haciendo digamos, en ese progreso que requiere Bogotá, ¿sí o no, Fabio? Totalmente. El tema ese de las bicicletas es una cuestión inventada ahí. No, pero además estratégica. Claro. El futuro de la movilidad en Bogotá son movilizaciones alternativas. Mire, el carro definitivamente tiene que ser restringido y la mejor forma de acceder uno a esa posibilidad es con la bicicleta, y desafortunadamente quien hace culto a la bicicleta es quien viene exactamente a desmontar todo ese programa. Ese es Peñalosa, ¿sí? Porque también dijo lo mismo con respecto a la masacre laboral: tranquilos trabajadores, que no voy a echar a ninguno. Y bueno, y muchos fueron y votaron por él pensando que no lo iba a hacer, pero bueno, primero votaron por él y ahora él los votó. Esa es la palabra exactamente de lo que ha sucedido allá, y lo mismo está pasando con las bicicletas. Peñalosa es un engaño total, y yo creo que los bogotanos nos tenemos que dar cuenta rápidamente como lo estamos haciendo. Fabián. Sí, o sea, esta arremetida, quiero destacar algo que pasó la semana pasada. Muchos actores, actrices reconocidos en Bogotá y en el país salieron a protestar por redes sociales, por la masacre que se está dando en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que es tradicional para Bogotá, que es una institución para la cultura y el arte de Bogotá. Todos los técnicos están siendo despedidos, también una masacre laboral allí, personas que llevan 30 años como técnicos en ese teatro. La persona más nueva, el trabajador más nuevo, tiene 7 años en ese teatro. Entonces eso despertó también un poco la voz de aliento, la voz de protesta de los actores y actrices y las personas de la rama de la cultura, entre otras medidas que se están implementando en Bogotá. Entonces, hablando de la masacre laboral, este es un ejemplo claro también. No es muy conocido, no se ha nombrado mucho en estos días, pero es parte de las cosas que debemos ir diciéndole a la gente. Las personas trabajadores de la cultura que han construido a pulso su profesión también están siendo víctimas de esas medidas regresivas de Peñalosa. 10 de la mañana, 45 minutos, Claudia, ese es el tema. Van surgiendo cosas, como dice Fabián, sí, muy buenas estadísticas en otros frentes del distrito que a veces son, como se dice, pasan desapercibidos, sí, y también allá está ocurriendo. Sí, entonces sí es una verdadera, como se dice, sí, matanza laboral, perdón el término, abro comillas, pero sí está ocurriendo. Es algo real, es una verdad de puño. Bueno, Jaime, antes de que sigamos con este tema, quiero que ahorita, Fabio, usted que tiene el tema fresco de salud, nos cuente cuántos fueron los trabajadores de salud que salieron y qué programas se ven afectados en eso. Pero antes de eso, Luis, ¿qué remembranzas nos tienes para hoy? Gracias, Claudia. En la semana del 24 de junio al 2 de julio en la historia han sucedido muchas cosas importantes, pero traemos algunas que nos parece deben traerse aquí a colación. Un 24 de junio de 1927 nace Martin
Premio Nobel de Física en 1995 por el descubrimiento de la partícula elemental tau. El mismo 24 de junio, pero de 1987, nace en Rosario, Argentina, Lionel Andrés Messi Cusitini, el 5 veces Balón de Oro por sus logros obtenidos con el Club Barcelona de España. Considerado Lionel Messi por muchos el mejor jugador de fútbol de la historia. Otros no lo consideran así, pero es muy buen jugador de fútbol y nació el 24 de junio del 87. El 26 de junio, el señor Alessandro Volta presenta en 1800 el descubrimiento de la primera pila eléctrica. Un 27 de junio de 1931 nace el físico neerlandés Martin Bedman, Premio Nobel de Física de 1999 por el descubrimiento de la estructura cuántica de la interacción débil. El 28 de junio de 1919, esto es importante, nos trae a colación el tema de la firma del cese bilateral de hostilidades que se firmó aquí en Colombia. Escuchemos que el 29 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, que pone fin a la guerra entre Alemania y los países aliados, y con esto se declara el fin de la Primera Guerra Mundial. Vean la importancia de una firma, de un tratado, de un cese de actividades bélicas. El 30 de junio de 1985 nace el seguramente mejor deportista olímpico de la historia, con 22 medallas de oro, el señor Michael Phelps. El 30 de junio de 1863 nace Henry Ford, fundador de la compañía Ford Company Motors. Y hasta aquí tenemos los daticos que tienen relevancia, que se han sucedido a través de la historia dentro de esta semana que estamos terminando. Un datico adicional ahí es que el 1 de julio se funda el Partido Comunista Chino, en cabeza del compañero Mao Zedong. Ese también es un dato relevante. Bien, son las efemérides, las remembranzas de cómo recordar para poder vivir, subsistir hacia adelante. Es una manera de vivir el presente teniendo en cuenta el referente del pasado. Tan importante ese esquema dentro de los procesos que se manejan, especialmente en un programa de información, es marcar referentes hacia el futuro, Claudia. Uno de los sectores más vulnerados con esta masacre laboral fue la salud. Y digo sector en general porque no solo, repito, fueron los trabajadores, sino ahí hubo otro proceso que se vio afectado. Recuerden ustedes que cuando no hubo ambulancias, hubo muertos. Cuando se acabó ese contrato de ambulancias, hubo algunos muertos que se evidenciaron en las noticias, pero a su vez también se vieron afectados unos programas. Fabio, ¿qué nos cuentas de eso? Bueno, el primer programa que se acabó fuerte es el de Territorio Saludable, ya lo había mencionado, que fueron prácticamente 5.000 trabajadores, que eran los que Territorio Saludable era la atención directa en la casa de un cuerpo médico importante, que le podía evidentemente mostrar a la población directamente qué dificultades tenía para mejorar un poco su salud. Y no se esperaba que la persona fuera al centro médico, sino que, ahí sí como se dice, Mahoma va a la casa, la montaña va hasta allá y lo atiende. Eso lo acabó inmediatamente Peñalosa. Y lo otro es la reestructuración que se aprobó desafortunadamente con los mismos concejales, la mayoría de los concejales de los 45, no todos, hay honrosas excepciones, pero la mayoría de todos estos partidos de los partidos tradicionales, pues desafortunadamente aprobaron una reestructuración en el sector salud, con el cual de los 22 hospitales los agrupan en 4 centros de atención, y con eso simple y llanamente lo que van a hacer es privatizar todos los hospitales. Eso es lo que van a hacer. Entonces, en vez de que cada hospital tenía que resolver todos los asuntos de insumos, compras, atenciones directas, entonces van a tener un centro general que va a entregarle todas esas necesidades que tiene cada hospital para atender a los pacientes desde el nivel central.
y con esa forma evidentemente se privatiza esa posibilidad que tenían de hacerlo directamente en cada uno de los hospitales. Nuevamente en la salud lo que ve el señor Peñalosa es otro negocio. El señor no ve derechos, el señor no ve la obligación que tiene el Estado, en esta oportunidad el distrito, de atender a sus habitantes, aquellos que lo eligieron, sino la posibilidad de hacer otro negocio. Entonces, en salud, como está sucediendo en todas las demás cosas, pero está bien que lo precisemos, lo que se quiere es simple y llanamente seguir haciendo grandes negocios. De aquí en adelante va a hacer otros hospitales, pero los va a hacer por concesión, es decir, el viejo método y la experiencia exactamente de que eso que es del distrito, lo construye el distrito, pero se lo entregan en una concesión a los privados y ellos son los que hacen el negocio, es decir, la inversión la hace el distrito y el negocio el sector privado, y al final terminamos exactamente, la inmensa mayoría de los bogotanos, en lo que se llaman tradicionalmente aquí los paseos de la muerte, y es que estos señores privados, si usted nos lleva una chequera importante, el día que lo vayan a atender, pues lo van a poner a hacer 1000 colas, 1000 vueltas en lo que se llama el paseo de la muerte. Eso es lo que está pasando en salud, desafortunadamente, para la inmensa mayoría de nosotros los bogotanos, especialmente para aquellos del régimen subsidiado. Y desafortunadamente le está bajando la popularidad a Peñalosa y se le está subiendo a Petro. Bueno, vemos la estadística es que tanto Petro como Llerita sí, ya están reportados como con un alto índice de popularidad para como perseverarlos, llevarlos allá a una presidencia. Bueno, yo creo que la gente se va dando cuenta, quién le sirve, quién no le sirve, quién le sirve. Muy bien. Y lo hace ya en la vida práctica, no porque le eche el discurso a Arismendi o Julito o cualquiera de ellos, sino porque lo ve en la práctica. 10 de la mañana, 54 minutos, estamos a 6 minutos de las 11 de la mañana. Creo, Claudio, que vamos a los compromisos, hemos ido evacuando parte del tema, entrando en contexto, entrando en las estadísticas de los despidos masivos, ya vimos el esquema del Frente de Salud, vemos el frente que ocurre con las entidades, con algunas de las entidades del distrito, y surgen preguntas, Claudia, y obviamente, ¿por qué no decirle a los oyentes que participen a través de nuestras líneas telefónicas? Recuérdeme los números, Claudia, ahí el 2, ¿qué? 236-4049 y el 616-0246. Para hacernos preguntas, para comentarnos, para complementar el tema. Muchas gracias. Vamos a compromisos. Alberto González está en línea, permanece ahí y entraremos con usted para que su observador social entre a este espacio a través de Todelar. De 4, 6, 5 minutos ya para las 11 de la mañana. Es Todelar, la voz de Bogotá. Este importantísimo exponente de nuestro folclore, ya patrimonio cultural de la humanidad como es el vallenato. Y presentes a través de este espacio en la discografía de El Observador Social. Vamos con invitados, Claudia. Sí, está Alberto González desde un sitio de Bogotá. Alberto, tenga usted muy buenos días. Bien, sí, perfectamente. Observador Social. Así es, muchas gracias Alberto por esas palabras y por ese saludo. Le mando un saludo a Carmenza Macías, a Eduardo Guevara y a Erika y a su esposo que nos están escuchando en este momento. Ellos son fieles observadores sociales. Siempre llegamos entre semana y nos hacen críticas, nos hacen también aportes, nos ofrecen temas, música. Bueno, ahí tenemos a la gente que está muy pendiente de este programa, pues porque es diferente hacer comunicación alternativa donde podemos expresarnos pues a que nos vendan la información y nos entreguen información, desinformación, que es lo que nos entregan en los canales, medios, claro. Los medios nacionales. Bueno, Jaime. Noticias sindicales, Claudia, laborales. Hablemos de también hay una mortandad, también hay una catástrofe que se está viviendo y usted lo ha dicho, una manera de informar es lo que realmente está ocurriendo. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos portavoces agremiados en los diferentes sindicatos del país, especialmente con la SECARGA. Nos hablaban acerca de lo que verdaderamente está ocurriendo con el transporte en Colombia. Se habla de que hay una crisis avasalladora, cerca de 80.000 millones de pesos en pérdidas, pero nos hablaban de ese proceso técnico, por ponerle así, cómo funciona el transporte en Colombia. Hablamos de un agente rector que es el Ministerio de Transporte. Por ahí en el año 2011, cuando empiezan a gestar esos inconformismos por los costos que genera el transporte, en la medida que el país va evolucionando, va creciendo, van aumentando los costos. Se habla de un equilibrio económico que se suscita desde el año 2011, ya son cerca de 5 años, donde no ha permitido esta fórmula crear ese acuerdo entre las empresas de transporte, ¿sí? Y hablemos de ese gremio raso que son los transportistas, por decirle así coloquialmente, no peyorativamente, camioneros. Vemos el fenómeno que ocurre también
en ese enfoque comercial que se vive en las grandes empresas del transporte. No voy a citar nombres, ¿sí? Pero ellos absorben ese mercado de los fletes, no, absorben el mercado de lo que son, digamos, la carga como tal, y es entregada y es posteada y es ofertada a los camioneros. ¿El camionero qué hace? Al mejor proponente pues le dan la oportunidad de que desplace esa carga por las carreteras. ¿A qué costo? Y asume los costos que tienen que ver con fletes, con llantas, aceites, insumos, otros elementos conexos que tienen que ver con el hospedaje, con restaurantes, y ese costo lo asume ese simple camionero. Entonces el inconformismo nace de ahí. ¿Por qué nace de ahí? Pasan ellos a sus cuentas de cobro respectiva por ese servicio que hacen de carga a las empresas de transporte, ¿sí? Se tardan un mes, 30 días, 60, 90 días, hasta cuentas de 6 meses. Como tal, ha creado un conato de cerca de 250.000 transportadores con esta vivencia latente que vive y que afecta el bolsillo directamente de ellos. Prácticamente es un mercado persa, al mejor postor. Grandes empresas, menciono a Impala, una gran empresa transportadora, tiene dentro de su frente otras alternativas. Vemos ahí como la privatización sí también cumple un papel importante y tiene que ver con esas alternativas de transporte. Hablamos la parte naviera, ya se está proyectando un gran proyecto que hace recientemente se inauguró, donde el río La Magdalena va a proceder a llevar todo el transporte hacia la costa atlántica. Afectaría obviamente ese mercado que se ofrece, ese postear, lléveme la carguita, la tonelada, las 5, 6, 30 toneladas a la costa atlántica, pero están manoseando a los camioneros. Esto ha generado un descontento sindical, tanto de que ya se avisó en el programa, crear otro tipo de asociaciones que les permita a estos camioneros rasos que viven, que son cerca de 250.000 camioneros en el país viviendo con unas condiciones infrahumanas, humillados, maltratados, especialmente cuando se maneja carga cruda, carga líquida, hablamos de carga seca, carga seca, carga líquida, lo que tiene que ver con el transporte de crudo, de petróleo, de nafta, en unas condiciones infrahumanas, atropellados por estas multinacionales. Entonces ese es el panorama que se vive, ese es el descontento. Ya la ministra hoy ya se está pronunciando. Vamos a ver qué logramos hoy sábado, entre hoy sábado y domingo, con los camioneros para ver si se puede conjurar, pero ese conjuro estará entregado al primer mandatario. De lo que salga de hoy, de la conversación técnica que hagan hoy con los transportistas, con los miembros, con los representantes, ¿sí? Se vendrá un pronunciamiento por parte del gobierno nacional. Dicen que por qué no agotar 30 días en la búsqueda de que el presidente se pronuncie, ¿sí? Pero por qué darle 30 días de tregua con afectaciones que están viviendo algunos departamentos, porque los insumos agrícolas se encuentran, como se dice, totalmente estoqueados, frenados en muchos sitios de Colombia. Ese es el panorama sencillo que uno ve. Hay una explotación al trabajador raso, que es el camionero, es el transportista, que tiene que renegociar, bajar los costes, mientras que otros se favorecen, las grandes empresas de transporte. Pagan unos fletes, obviamente, y ni los pagan. Esto se maneja en una cartera increíble, deudas de 3, 4, 5, 6 meses. Esos camioneros que uno ve también son cabezas de familia. Dicen que muchas veces llegan a sus casas, por ahí cada 2 o 3 meses van a visitar a sus mujeres, a sus hijos, unas condiciones infrahumanas. Hablaban de los intropedios que hacen estas empresas de carga, como también sus clientes, petroleras. Cuando hablamos del negocio de la carga líquida, es avasallador cómo se explota. Fuera de ello vienen otros factores externos, conexos dentro de ese comportamiento, pero sí hay crisis camionera. Es el equilibrio económico que ha venido planteando este esquema neoliberal. Miren a ver cómo se ponen de acuerdo las empresas y los trabajadores, pero ahí viene el fenómeno, el problema laboral que es latente. Ese es el esquema para presentar esa noticia de una manera, como se dice, detallada y directa dentro de este periodismo de sociedad que hacemos a través de este espacio del observador social. ¿Vamos con oyentes, Claudia, o qué consideras? Sí, claro, vamos a... Aquí tenemos en línea, Ramosito. Carlos Abogal, desde Suba, adelante, estaba en el oriente aquí de Bogotá, expresándonos también todas esas inquietudes. Carlitos, bienvenido una vez más a este espacio desde la localidad de Suba. Tenga usted una mañana muy feliz y gracias por comunicarse con nosotros. Carlos. Bien, no se renuncia a los derechos individuales, a los fundamentales, por el hecho de que iba apoyo, creo, en la paz de Colombia. Ya tenemos las 11 de la mañana, 25 minutos, vamos a compromisos y entramos en nuestra recta final, haciendo esa síntesis de lo que se ha desarrollado. Obviamente siempre se queda algo en el tintero, siempre se queda algo acá. Pero muy bueno manifestar esa hermandad sindical, Claudia. No tenía noticia de eso, pero sí es buscar ese efecto de la hermandad sindical, de esa unidad sindical, especialmente en estos medios de periodismo de sociedad. Es buscar allá, producir ese eco que hacen las demás asociaciones, los demás sindicatos, a través de este espacio como es el Observador Social. 11 de la mañana, 25 minutos, ya regresamos. El editorial se titula La masacre laboral, producto del clientelismo de Peñalosa. Los derechos laborales de los trabajadores
como el derecho a la estabilidad y al trabajo, y por supuesto el de libre asociación, están siendo atropellados y violentados por el alcalde. Hoy, a solo medio año de los 4 de gobierno que vamos a tener por los que lo eligieron, lleva más de 5.000 trabajadores, ex trabajadores, ya en la calle. Es decir, que son más de 5.000 familias hoy sin sustento, sin qué vivir. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿A quién se acercarán? ¿Dónde conseguirán trabajo si el problema es nacional? Pero esto se ha dicho. Las políticas regresivas de Enrique Peñalosa no obedecen sino a un plan de negocios que viene a favorecer a la clientela del consejo, a esa clientela amañada de concejales y a esos corruptos que le dieron el sí a un plan de negocios, al plan de desarrollos, que sin chistar nada, solamente 8 de ellos o 7 fueron los que pusieron el debate en el consejo. Y vienen a enriquecer los bolsillos de los privados, de las multinacionales, de los amigos, de los intereses de esta administración. También por otro lado se ve que el fortalecimiento del movimiento obrero, del movimiento sindical, que durante 4 años estaba siendo fortalecido, porque los compañeros estaban acercando a fortalecer esto, hoy se ve amenazado por esta masacre laboral. Este 30 de junio se perpetró definitivamente esa masacre laboral, y fue este 30 de junio cuando en Bogotá se dijo un no a la paz, porque después de tener tantos trabajadores, ex trabajadores, en la calle, ¿cómo se va a dar este proceso o este posconflicto? ¿O cómo vamos a llegar nosotros a esas personas? Va a ser un trabajo difícil. Peñalosa no quiere la paz, pero los trabajadores le diremos sí. Le diremos, no señor, esto no va a ser tan fácil que usted desmonte el proceso en Bogotá. Así que el trabajo de la comunidad es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer en un año? ¿Vamos a seguir soportando esto? ¿Vamos a seguir teniendo un alcalde elegido por una minoría? ¿O más bien vamos a dejar que gobierne la abstención, porque fue la abstención la que gobernó en ese momento, eligió? Y vamos a dejar que una persona que no fue electa por la gran mayoría siga perpetrando crímenes en Bogotá, como la masacre de Bogotá. Bien, es la nota editorial Claudia Caballero desde la Secretaría de Prensa y Propaganda de Sintraserbucol. Fabio, ¿cómo está ese activismo sindical en la agenda que se gesta para estos días? Es importante destacar obviamente todos esos encuentros que se realizan en favor de la clase sindical. Bueno, el Comando Nacional Unitario, que integra las 3 centrales obreras y las confederaciones de pensionados, más la coordinación de organizaciones sociales donde se encuentra la Cumbre Agraria, las Dignidades Agropecuarias, la Cruzada Camionera y los jóvenes del E24, estamos convocando para el día 8 y 9 de julio, es decir, el próximo viernes y sábado, aquí en Bogotá, en la ADESUR, un encuentro nacional con delegados de todo el país, de organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos venido respaldando, fundamentalmente el pliego de peticiones que presentamos el pasado 17 de marzo con el paro y la movilización que se hizo ese día. Y entonces ese encuentro pues debe definir fundamentalmente 2 cosas. 1, vamos a respaldar el proceso de paz y especialmente la refrendación en el plebiscito que se va a convocar. Entonces, ¿qué acciones vamos a adelantar allí? Porque creo que este es un pulso político muy importante, especialmente con quienes no quieren sino continuar en la guerra. Es decir, los señores de la guerra, nosotros tenemos que derrotarlo. Es muy importante para el país que por lo menos la violencia política cese y definitivamente ese temor que hay para hacer cualquier actividad pues desaparezca, y entonces será una oportunidad nueva, especialmente para quienes tenemos unas propuestas alternativas, democráticas y progresistas, para que este país no sea como es el que hoy tenemos, absolutamente desigual. Podríamos decirlo así como una frase: otra Colombia es posible con la refrendación del proceso de paz. Y el otro tema pues son
reaccionar frente al sinnúmero de medidas regresivas de tipo neoliberal que tanto el gobierno nacional como el de Peñalosa adelantan hoy en Colombia, que la reforma tributaria, que la reforma pensional, que la reducción del presupuesto y de la inversión social, que la venta del patrimonio público. Santos va a vender una parte significativa de Ecopetrol como es Propilco, Peñalosa va a vender lo que ya se ha dicho aquí, TGI, la empresa de teléfono, etcétera. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a ese sinnúmero de medidas neoliberales que obviamente están generando pues mayor desazón dentro de la ciudadanía en general? Es decir, cómo hacer una fuerte movilización social para hacerle entender al gobierno que ese pliego de peticiones de 15 puntos debe ser negociado entre el gobierno y las organizaciones sociales y sindicales que lo hemos presentado, y no nos siga desconociendo, porque hicimos una movilización, prestamos el pliego y no pasó nada. Entonces necesitamos hacer una fuerte movilización, y esas serán las dos acciones. Pero sí pasó algo, se nos vino el decreto que... El 583. Hágame el favor. Sí, hágame el favor. Con el cual definitivamente la flexibilización laboral, que es la que ha perseguido siempre el empresariado y las multinacionales, ha quedado ya a plena libertad de parte de ellos, y con eso pues los derechos de los trabajadores van a ser todavía mucho más disminuidos y recortados. ¿Qué hay más en la agenda, Luis? Bueno, informarle a los oyentes, a la comunidad en general, que hoy no hace presencia el presidente de la organización sindical Sintraserpucol, visto que está con otros compañeros de junta directiva y asesores cumpliendo unas tareas en el 18º Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos TIC-ITV Andesco, que se llevó a cabo entre el 29 de junio y al día de ayer, 1 de julio de 2016, en la ciudad de Cartagena de Indias, en el Centro de Convenciones Hotel Las Américas, y que tenía como objeto este congreso abordar los principales ejes de gestión y la prestación de servicios públicos y las tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco de los objetos de desarrollo sostenibles promulgados por las Organizaciones Unidas. Y el evento contó con una completa agenda académica con los temas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural, tecnologías de la información y las comunicaciones TIC y TV, responsabilidad social empresarial, objetivos del desarrollo sostenible, medio ambiente, jurídica, financiera, contable y tributaria. Digamos que la representación de Sintraserpucol como sindicato de los servicios públicos tiene que aparecer en estos grandes escenarios, en estos y otros escenarios. Entonces la información va a que nuestros representantes están allá mostrando que existe un sindicato, una fuerza de poder de trabajadores respaldando todos estos procesos y estando pendientes de cómo se manejan las políticas de lo que tiene que ver en el caso de nosotros de acueducto, alcantarillado y aseo. Bien, y para los compañeros trabajadores de los diferentes comités de aguas de la empresa de acueducto y alcantarillado, desde la Secretaría de Prensa y Propaganda, pues vale la pena llevarles a ellos este mensaje, este informe especial que nos prepara Claudia en torno a lo que se viene haciendo, es el presente, la hora que se vive en Sintraserpucol, Claudia. Bueno, dentro del informe también tengo que ampliarle a Luis que, claro, nosotros participamos de ese Congreso Andesco porque es un derecho convencional. Dentro de nuestra convención está que nuestros directivos y las personas que a bien considere Sintraserpucol deben participar de ese congreso, ahí deben estar. ¿Por qué? Porque, como lo dice Lucho, ahí se trazan políticas y se habla y se trazan las políticas sobre servicios públicos. No está nada más y nada menos que el empresariado. Pero aparte de eso y de escuchar, nosotros también ponemos posición allá. Quiero decir que el año pasado que estuvimos en Andesco, tuvimos la oportunidad de hablar de nuestro proceso de aseo y de el impacto ambiental que tenía, o la mejoría ambiental que tenía el tema de aseo dentro
del país, pues, que cómo mejoraba la ciudad el programa de basura cero. Ahí estuvimos. Pero aparte de eso, nuestra organización sindical considera que como viene siendo el proceso de aseo tan importante, también se debe buscar allá la manera de hacer llegar esta información, que no es cierto lo que está diciendo Enrique Peñalosa, que el lastre de Bogotá es el aseo, que este negocio que quiere volver al privado y que quiere lucrar otra vez a 3 familias, parte del carrusel de la contratación, no es el lastre ni de la empresa de acueducto ni de Bogotá, al contrario, esto es un tema ambiental y esto es un tema económico muy importante para la ciudad. Entonces nuestros compañeros allá están tratando y mirando cómo se demuestra que esto es así, que el proceso debe quedar con público como se viene haciendo, no como ya lo están planteando, tema del que creo hablaremos ya sea el próximo sábado o en 15 días. Bueno, por otro lado también hay que contarle a nuestros trabajadores que en estos días la administración cita al CODE. El CODE, para quienes no saben, es el comité donde se define todo lo de personal, y es ahí donde se van a trazar algunas políticas a seguir con los trabajadores de Bogotá, en el cual esta organización sindical cierra filas en que todos los trabajadores deben continuar en sus puestos de trabajo, que no se vaya a dar la masacre laboral que se está gestando en Bogotá. Estaremos al tanto, y a los compañeros que vienen con contrato a labor decirles que esta semana, toda la semana estuvimos al tanto del ascenso de los compañeros para que puedan entrar a labor los compañeros que venían ocupando estas vacantes. Ya están saliendo algunos contratos, son aproximadamente 50 personas, eso sí, de 200, aproximadamente 50 personas las están llamando para el médico. Entonces esa ha sido la gestión. Les agradecemos a ustedes por escucharnos y a nuestros trabajadores. Estaremos prestos para cualquier información y para cualquier tarea que así designen ustedes. Fabián, ya en estos últimos 5 minutos, ¿qué propuesta básica podemos plantearle a todos nuestros oyentes, especialmente a las juventudes, con el tema que hemos venido desarrollando, que tiene que ver con esa mortandad laboral que se está viviendo en el Distrito Capital? ¿Qué plantearle, así como lo hacen los estudiantes desde el MANE, desde la mesa ¿sí? evocar ese desarrollo que se vive en torno a lo que es la mejora para una Bogotá humana? No nos cansaremos de hablar de lo humano, porque aquí hay indignidad por parte de esos atropellos que se está manejando en esta administración. ¿Cuál sería el planteamiento del dicho al hecho? Bueno, básicamente pues tenemos que plantear unos principios generales, y es que estamos con la paz, y gestos de paz en Bogotá se deben dar también alrededor de eso. Obviamente esta administración no está en favor de la paz ni en favor de las políticas sociales, y la invitación es a la organización, la invitación es a que nos organicemos alrededor de toda esta, no solo la masacre laboral, sino todas las medidas regresivas que tiene el plan de negocios de Peñalosa. Queremos obviamente invitar a los jóvenes principalmente a que nos organicemos desde las localidades. Yo estoy en Engativá, pero asimismo estamos organizando frentes de trabajo en todas las localidades: Suba, Teusaquillo, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, para que empecemos a hacer un trabajo amplio, a que nos sentemos en unas mesas a darle respuesta a la comunidad respecto a esa falta de información que existe primero, y además de eso una respuesta a las medidas regresivas de Peñalosa, salir a las protestas, a respaldar al movimiento sindical y social, a las organizaciones políticas que se están organizando alrededor de eso. Vamos a salir a seguir manifestándonos, a hacer lo que sea necesario para que el país conozca cuáles son estas medidas regresivas, y obviamente a impulsar de manera más organizada esto que viene para el próximo año, que es la revocatoria del gobierno de Peñalosa. ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes en las diferentes localidades? Debe haber un eje central, creo que está abanderando ese esquema. Somos una organización juvenil que está trabajando en todas las localidades. Conmigo podemos hacer el enlace para empezar a trabajar, empezar a movilizarnos desde las localidades. ¿Su teléfono y su correo? Mi teléfono es 314-462-8255. Repítelo.
314-462-8255, Fabián Peña. A través de mi trabajo ahí en la organización podemos hacer los enlaces con las demás localidades. Email. Tenemos el correo electrónico, es famapese@hotmail.com. Con ese consejo. Con C. ¿Qué traduce PS? No son las siglas ahí de mi Bien, nombre. famapese@hotmail.com. Este es mi correo personal, allí podemos también hacer las peticiones, las solicitudes, el contacto para empezar a hacer nuestra organización en las localidades. Ese es nuestro objetivo principal. Y obviamente pues el llamado es no solo a los jóvenes, sino a todos los que estamos en el trabajo en los barrios, en las juntas de acción comunal, las organizaciones animalistas, ambientalistas, aquellos que están trabajando por esta ciudad, porque esta ciudad salga adelante, pues obviamente para que nos sumemos a toda esta voz de protesta y que cuando llegue el momento de la revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa, seamos la inmensa mayoría quienes estemos a cargo de eso. Bien, Fabio, ¿puede haber una relación conexa con este tipo de actividades que vienen organizando estas juventudes aquí en Bogotá? No, por supuesto. Claro. Por eso el encuentro nuestro se llama Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, Sindicales y Políticas. Eso, social. O sea que esa organización que tiene Fabián está bienvenida a ese evento, sus ideas y sus propuestas. Y lo más importante es que ahí centralizamos unas tareas. Porque está muy bien que el uno proteste, el otro proteste, pero eso a veces no se ve. Necesitamos centralizar al máximo las protestas y este es un mecanismo muy expedito para que salgan acciones tanto distritales como nacionales, y eso será el 8 y 9 de julio en la ADESUR. En la ADESUR, sí, le iba a decir a Fabio que nos recordara las fechas 8 y 9 de julio en la ADESUR. ¿Algún horario específico? No, todo el día. Todo el día, listo. Entonces estaremos allá en la ADESUR acompañando ese encuentro social y sindical. El hecho de que hable de la Central Unitaria de Trabajadores, no estamos hablando de sindicatos, lo ha dicho Fabio, son asociaciones, gremios, corporados, libre, en fin, hacerle también el homenaje, evocar el derecho fundamental del libre derecho de asociación y poder exclamar allí estas necesidades latentes que vive la capital. Llegamos al final de este espacio. Los servicios técnicos de Ramón Lara, hoy en esta mesa de trabajo, Luis Maldonado, gracias por estar con nosotros, Claudia Caballero, invitados especiales, Fabio Arias desde la CUP, secretario general, como también para estos jóvenes, Fabio, obviamente gracias. Este es un proceso que hay que continuarlo.